Muy bien. Entonces, habíamos visto que los antihistamínicos se pueden utilizar para distintos tipos de patologías, particularmente para patologías de carácter alérgico, que iban a ser importantes en enfermedades como la rinoconjuntivitis alérgica, en la urticaria y cuando la urticaria o la comezón ocasionada es diferente a la urticaria, por eso aquí dice picor de otras causas, pues también podemos utilizar antihistamínicos, ¿verdad? Hay otras patologías en donde muchas veces se han usado los antihistamínicos, pero no hay evidencia científica que lo respalde. Por ejemplo, vamos a analizar un poco del caso del asma y de la dermatitis atópica, ¿vale? Entonces también tienen otras indicaciones que justamente están en función de sus efectos secundarios. Para la rinoconjuntivitis alérgica se recomiendan los antihistamínicos de segunda generación. Básicamente la mayor parte de las recomendaciones van a ser de los antihistamínicos de segunda generación, ¿verdad? Y aquí las formas farmacéuticas en las que generalmente se recomienda. Para la urticaria aguda se recomiendan tanto los antihistamínicos de primera generación como los de segunda generación. Para la urticaria crónica, básicamente se van a recomendar los antihistamínicos de segunda generación. Y para el picor dermatológico, que se puede traducir en eczemas, en picaduras, en mastocitosis, que es cualquier inflamación de los mastocitos que induzca degranulación de histamina en la piel, pues también se recomiendan los antihistamínicos de segunda generación. Para el picor no dermatológico, por ejemplo, la neuropatía también puede generar cierta especie de picor en la piel de las personas diabéticas, por ejemplo, y ese tipo de picor se le llama picor metabólico. También va a ser recomendado el uso de antihistamínicos, pero ojo, aquí se recomiendan los de primera generación, porque justamente como se les mencionaba anteriormente, son a causa de sistema nervioso central. Entonces, quien atraviesa la barrera hematoencefálica con mayor facilidad y que justamente nos causa los efectos en el sistema nervioso central son los antihistamínicos de primera generación, como ya lo habíamos visto anteriormente, ¿vale? Y también en función de los efectos secundarios que se han visto de los antihistamínicos de segunda generación, pueden ser utilizados para el insomnio, para la cinetosis, que básicamente es una especie de mareo, vómitos, migraña y para la hiporexia, ¿vale? Entonces vamos a ver algunas de las patologías en las cuales se utiliza o se recomienda el uso de los antihistamínicos y vamos a ver también la evidencia científica que lo respalda, ¿vale? Entonces vamos a empezar con la rinitis alérgica, el tratamiento de la rinitis alérgica y su impacto también que puede tener esto sobre el asma, ¿vale? Hay una asociación de alrededor de el doble de posibilidades. Básicamente, el 50% de las personas que cursan con rinitis alérgica, particularmente cuando son niños, pueden evolucionar a asma. Por eso aquí nos conectan la rinitis alérgica y el asma. Ojo, esto no quiere decir que sus mecanismos fisiopatológicos sean iguales o sean parecidos. Simplemente hay una correlación que se ha visto que las personas que generalmente tienen rinitis alérgica, particularmente cuando son niños, pueden evolucionar a asma, ¿vale? Entonces, como habíamos visto en el video, hay distintas clasificaciones para la rinitis alérgica. Esta puede ser intermitente leve, intermitente moderada o grave. Puede ser persistente también, persistente leve o persistente moderada o grave. En función de eso, pues ya se van a dar distintos tipos de fármacos. Como ya habíamos visto, el tratamiento de primera línea, particularmente cuando es intermitente, grave o persistente, ya sea leve, moderado o grave, pues se va a recomendar un corticoide intranasal como los que nosotros vimos en el video, ¿verdad? También se puede recomendar una cromona tópica y como cotratamiento también para la artritis reumatoide, siempre van antihistamínicos, ¿verdad? Aquí dicen que lo que se recomienda son antihistamínicos H1, que básicamente son los que estamos viendo, que no tengan efecto sedante, que son los de segunda generación, ya sea en forma oral o en forma de spray, ¿verdad? Aquí dice forma tópica, porque pues también si somos completamente estrictos, cualquier este fármaco que se coloque sobre las mucosas es forma tópica, pero generalmente si es una rinitis, los antihistamínicos también pueden venir en spray, aunque nos decían en el video que particularmente en México no tenemos presentaciones de antihistamínicos que vengan en spray solitos, sino que generalmente vienen asociados a un corticosteroide, ¿vale? Entonces,
Si no funciona un descongestionante intranasal, durante menos de 10 días, entonces se recomienda un descongestionante oral, ¿verdad? Entonces, otras de las recomendaciones, evidentemente, es evitar a los alergenos o los irritantes y también que tengamos cierto conocimiento sobre cómo se ejercen las alergias y cuál es el alergeno que va a estar generando la rinitis alérgica y por lo tanto, pues alejarnos de él, ¿verdad? Ya particularmente cuando la rinitis es persistente, moderada y o grave, entonces sí se recomienda una inmunoterapia. ¿Vale? Particularmente, los antihistamínicos se han utilizado en una gran cantidad de reacciones particularmente alérgicas, en cuales existe evidencia de que su uso realmente funciona. Hay una fuerte evidencia para que el uso de los antihistamínicos, particularmente de segunda generación, pueda ayudar en las enfermedades como la rinitis alérgica, la conjuntivitis, que a veces va unido a la rinitis alérgica, y también a la urticaria, ¿verdad? Hay evidencia débil, no hay tanta robustez en cuanto a los artículos para demostrar que el uso de los antihistamínicos funcione en la dermatitis atópica, en el asma, en la anafilaxis, en el angioedema, en la infección en el tracto respiratorio alto, en otitis media, en sinusitis, en pólipos nasales, en tos por cualquier causa y en prurito por cualquier causa, ¿verdad? Básicamente, todas estas enfermedades si bien parte de su fisiopatología es la liberación de histamina, pues también hay muchos otros componentes que causan la enfermedad, los cuales no son combatidos o corregidos completamente por los antihistamínicos, ¿verdad? Por eso su uso, si bien muchas veces puede funcionar como parte del cotratamiento, pues no se recomienda específicamente el uso de los antihistamínicos solos para este tipo de enfermedades. Y como habíamos visto anteriormente, pues también se han recomendado, particularmente los de primera generación, que atraviesan la barrera hematoencefálica y tienen efectos secundarios dependientes del sistema nervioso central en las distintas patologías, ¿verdad? En el insomnio, en cuando se busca sedación, cuando queremos una sedación perioperatoria, cuando hay ansiedad, en síndrome serotoninérgico, en acaticia, en el vértigo y el mareo. La acaticia es básicamente ese tipo de ansiedad donde no nos podemos estar quietos. Entonces, un tipo de ansiedad donde todo el tiempo queremos estarnos moviendo, también va a ser disminuido con el efecto de los antihistamínicos. El antihistamínico te seda, básicamente, el de primera generación. Entonces, muchas de las patologías asociadas al proceso contrario, que nos mantengamos nerviosos, que nos mantengamos ansiosos, que nos mantengamos más despiertos de lo ordinario, pues se van a disminuir cuando nosotros consumimos los antihistamínicos de primera generación, ¿vale? No lo mencionan aquí, pero también con los antihistamínicos de primera generación da hambre, entonces se puede utilizar también para cuando nosotros no comemos o cuando hay una enfermedad donde uno de los componentes es la anorexia, por ejemplo, en el cáncer, en ciertas infecciones severas también como VIH, uno de sus componentes es la anorexia. Entonces esto se puede disminuir también con el consumo de antihistamínicos, particularmente los de primera generación. ¿Sí me escuchan? Porque siento que estoy hablando un poco bajito. No tengo un problema en la garganta por los cambios de clima. Sí se oye. Ok, gracias. Sí. De todas maneras, si no, ya cuando se grabe en YouTube, ahí lo ponen en la bocina, ¿vale? Una disculpa, pero no puedo hablar más fuerte. Pero hasta yo siento que estoy hablando bajito. Muy bien, continuamos. Entonces, en pacientes con rinitis alérgica, tanto los antihistamínicos de primera y segunda generación han demostrado ser altamente eficientes en el control del prurito nasal, pero no en el bloqueo nasal. Entonces ya vimos un video anteriormente en el que vimos que lo que caracteriza la rinitis alérgica es justamente el prurito o prurito nasal, el flujo nasal, el lagrimeo, el escurrimiento nasal. Pero lo más importante en la rinitis alérgica va a ser el bloqueo nasal, ¿verdad? Que tengamos la nariz tapada. Los antihistamínicos van a ser importantes en los efectos, en contrarrestar los efectos propios de la histamina en el prurito nasal, el flujo nasal, pero no en el bloqueo nasal, ¿sale? Por eso es que justamente la rinitis alérgica no solamente usa antihistamínicos, sino también un corticosteroide, que generalmente sea un antiinflamatorio y ese sí es el que impide
el bloqueo nasal, ¿vale? También los antagonistas del receptor del leucotrieno pueden ser efectivos en pacientes con rinitis alérgica, pero cuando estos son combinados con antihistamínicos, ¿verdad? Porque los leucotrienos también son parte importante del proceso inflamatorio, particularmente del proceso inflamatorio tipo TH2, y el Montelukast, que es un fármaco, el cual ya habíamos visto en el video que analizamos la clase pasada, pues va a ser el principal agente antileucotrienos. Y también se ha visto que tiene un efecto positivo cuando se combina con un antihistamínico en en la farmacoterapia de la rinitis alérgica, ¿verdad? Algo que ustedes pues también ya vieron en el video, ¿vale? Muy bien. También los antihistamínicos anti-H1 pueden ser utilizados, los orales pueden ser utilizados para el tratamiento de la rinitis alérgica. A ver, espérame tantito. De la rinitis alérgica. Y aquí es lo que nos dice la evidencia científica. En pacientes con rinitis alérgica se recomiendan los antihistamínicos, pero los de nueva generación, ¿verdad? Principalmente los que más se tienen que utilizar son los de segunda generación, aquí dice nueva generación, pero se refiere a los de segunda generación, que incluye también a los de tercera generación que les llaman, porque estos no interactúan con el citocromo P450, ¿verdad? Y si no interactúan con el citocromo P450, van a tardar más tiempo en eliminarse y por lo tanto van a ejercer su acción más eficientemente. Aquí dice que el grado de recomendación es fuerte. Muy bien, ahora vamos a ver el efecto de los antihistamínicos H1 en conjuntivitis alérgica. Muchas veces la conjuntivitis alérgica acompaña a la rinitis alérgica, pero otras veces podemos tener solamente conjuntivitis alérgica. Entonces, el prurito es el síntoma más importante de las conjuntivitis alérgicas y su alivio es el objetivo principal de las múltiples opciones terapéuticas disponibles. Los antihistamínicos orales, particularmente los de segunda generación, pueden tener un papel importante y, dada su eficacia demostrado y que actúan en forma efectiva sobre los síntomas nasales, suelen acompañar a los oculares en las rinoconjuntivitis alérgicas, pues hay un fuerte grado de recomendación también del uso de los antihistamínicos, particularmente los de segunda generación en el tratamiento de la conjuntivitis alérgica, ¿sale? Solamente cae de conjuntivitis alérgica a conjuntivitis alérgica. Aquí nos dividen en este esquemita los diferentes tipos de conjuntivitis alérgica, tanto en adultos como en niños. El PARC es la rinoconjuntivitis alérgica perennial. El adjetivo perenne quiere decir que permanece todo el año, ¿verdad? Que permanece todo el tiempo. Mientras que la SARC es la rinoconjuntivitis, pero que va a ser estacional, ¿vale? Entonces, básicamente vamos a ver la rinoconjuntivitis que da todo el año y la que es temporal por ciertas temporadas, tanto en adultos como en niños. Y lo que se observa es que ciertos antihistamínicos, como por ejemplo la desloratadina, la rupatidina y la evastina, van a tener su efecto en la rinoconjuntivitis tanto estacional como en la perenne en adultos, pero no en niños, ¿sale? También particularmente la misolastina va a tener su efecto en los adultos en ambos tipos de conjuntivitis, pero no en los niños, ¿sale? Entonces, esta aseveración es importante porque no es lo mismo o no va a ser lo mismo el tratamiento que se le dé a un adulto al que se le dé a un niño, ¿verdad? Otros antihistamínicos de segunda generación, como la cetiricina y la loratadina, van a tener el mismo efecto en todos los tipos de rinoconjuntivitis, ya sea en adultos como en niños, ¿vale? Pero la desloratadina, que es otro de los más utilizados, va a tener un efecto muy eficiente en adultos, pero no va a tener efecto en la rinoconjuntivitis, perdón, sí, rinoconjuntivitis en los niños, ¿vale? En el asma. ¿Qué sabemos de los antihistamínicos y el asma? La evidencia actual no soporta el uso de los antihistamínicos en el tratamiento del asma. Sin embargo, se ha demostrado que particularmente los de segunda generación van a reducir los síntomas alérgicos en pacientes que sufren asma bronquial. Entonces, ayudan
en las exacerbaciones del asma en pacientes adultos y también se ha visto que tienen beneficios en las personas que son asmáticas y aparte tienen rinitis alérgica, ¿vale? Entonces se ha visto que hay mejoría de los síntomas en ambas enfermedades y hay también una disminución en el uso de los broncodilatadores y una mejoría en general en el funcionamiento pulmonar mientras se usan los antihistamínicos, ¿verdad? Entonces, ojo, ¿a qué se refiere todo esto? Que sí, como coadyuvante del tratamiento del asma, se ha visto que funciona para el tratamiento de esta enfermedad, pero que no se debe utilizar exclusivamente para el tratamiento del asma, ¿vale? En urticaria, eh, tanto en adultos como en niños, los antihistamínicos se ha visto que han sido efectivos para el tratamiento de la urticaria y el angioedema. Se ha visto particularmente en adultos una reducción en el número de abonos, abonos son ronchas, en el tiempo de duración y en la cesación de prurito, ¿vale? Y también en los niños se ha visto que han sido efectivos en el tratamiento de la urticaria. Ahora, hay de urticarias a urticarias, ¿verdad? Entonces, la recomendación en el tratamiento de la urticaria es que primero se dé un antihistamínico no sedante. Si los síntomas persisten después de 2 semanas, se aumenta la dosis del antihistamínico no sedante, ¿verdad? Se puede aumentar hasta 4 veces la dosis. Y si los síntomas persisten aún después de una a 4 semanas, entonces se genera o se debe de dar un antileucotrieno, o bien también tenemos que cambiar el antihistamínico por otro antihistamínico. Probablemente, particularmente en ese individuo, ese antihistamínico no le está causando nada, ¿verdad? Y en caso de que todavía después del cambio de antihistamínicos o que se continúe con el antihistamínico y se agregue un antileucotrieno y este antihistamínico esté en la dosis más alta hasta 4 veces, si persisten los síntomas, entonces ahora sí se tiene que agregar un esteroide sistémico, particularmente si hay exacerbación, ¿verdad? Se agrega durante 3 a 7 días un esteroide sistémico como la dexametasona. Y en caso de que continúen los síntomas después de 1 a 4 semanas, entonces se recomiendan anticuerpos monoclonales, ¿verdad? Y algunos otros componentes como antibióticos, como la ciclosporina A, antihistamínicos H2 como la ranitidina que habíamos visto anteriormente, que no se usa actualmente, pero ese es un ejemplo antihistamínico H2, Dapsona, que es un antibiótico que generalmente se utiliza para las micobacterias, y un anticuerpo monoclonal que se llama omalizumab, ¿verdad? Ya estos básicamente sí van a ser anticuerpos que van a actuar directamente sobre las células del sistema inmune para disminuir el proceso inflamatorio. Y si aún después de eso hay síntomas y hay una exacerbación, entonces pues se recomienda nuevamente un esteroide sistémico, ¿verdad? Entonces, este sería el tratamiento para la urticaria, donde la primera línea va a involucrar un antihistamínico no sedante, que son los de segunda generación, ¿vale? Angioedema, básicamente es una enfermedad donde hay edema en muchas partes del tejido. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se edematiza la circunferencia del ojo y esto generalmente está asociado a una enfermedad autoinmune. Aquí sí, los antihistamínicos se ha visto que no tienen mucha eficacia. Dice que la eficacia es pobre y que no hay muchos trabajos en la literatura que nos digan que realmente sirve de algo el uso de los antihistamínicos en enfermedades como el angioedema, ¿vale? Y hasta ahí le vamos a dejar en el caso del angioedema. Ahora, la urticaria son estas ronchitas que aparecen aquí. Las ronchitas clásicas de cuando una persona se intoxica. Yo creo que todos los que nos hemos intoxicado, pues recordamos este tipo de ronchitas, generalmente cuando nos expusimos a un alergeno que es ingerido en nuestro cuerpo por vía oral. Sin embargo, hay otro tipo de enfermedad autoinmune bastante frecuente que se llama dermatitis atópica. En la dermatitis atópica se ha visto que los antihistamínicos anti-H1 pueden disminuir el prurito
pero que este efecto va a ser incompleto en la dermatitis atópica. ¿Por qué? Porque el prurito que se ocasiona en la dermatitis atópica no es solamente dado, no está dado solamente por histamina, sino que va a haber muchos otros componentes que son los que van a ocasionar el prurito, ¿verdad? Entonces, digamos que los antihistamínicos sirven, pero para tratamiento parcial de la inflamación o del prurito ocasionado por la dermatitis atópica, porque pues básicamente los componentes de la inflamación que van a desencadenar ese prurito, pues van a ser algunos de estos independientes de histamina. Ahora, muchas veces en este tipo de patologías tiene que ver el sistema nervioso. Por lo tanto, los antihistamínicos que se ha visto que tienen mejor efecto para la dermatitis atópica van a ser aquellos de primera generación, donde los más efectivos de estos son la hidroxicina y la difenhidramina, ¿verdad? Que, como lo dicen aquí, van a ser más efectivos que los de segunda generación. Aunque también hay nuevos estudios en los que se demuestra que la cetiricina y la loratadina pueden también aliviar el prurito en la dermatitis atópica. Ahora vamos a ver el uso de los antihistamínicos en la anafilaxia. En la anafilaxia, la primera línea de tratamiento va a ser la adrenalina. Los antihistamínicos se utilizan como coadyuvante para el control de otros componentes de la anafilaxia, como son el prurito, la urticaria, la rinorrea y otros síntomas, ¿verdad? Que es donde habíamos visto que estos sí son dependientes de histamina. Estos son justamente los que se pueden controlar con los antihistamínicos. Y nos dice que los antihistamínicos van a tener un papel importante, pero en la prevención de la anafilaxis, más no cuando nosotros ya tenemos la anafilaxis. Ya también habíamos visto que no existe evidencia real para el tratamiento de la urticaria. Otra de las preguntas más frecuentes es si los antihistamínicos se pueden utilizar en el embarazo y la lactancia. Los antihistamínicos van a excretarse en pequeñas cantidades en la leche materna, o sea, menos del 0,1% de la dosis de la leche materna. Por lo tanto, sí son recomendables, pero también se ha visto que las madres que han ingerido antihistamínicos, particularmente los de primera generación, pues se pueden poner de malas, ¿verdad? Pueden, puede tener en ellos irritabilidad. Los más seguros en el embarazo y en la lactancia son la prometacina, la clorfenamina, clorfeniramina y clorfenamina van a ser sinónimos, ¿eh? De hecho, su nombre correcto es clorfeniramina, pero pues, a veces lo conocemos como clorfenamina y algunos medicamentos dicen así clorfenamina, pero básicamente son lo mismo. La desloratadina, la fexofenadina y la levocetiricina son los fármacos que se ha visto que son seguros en el embarazo y en la lactancia. Muy bien. Ahora vamos a ver los efectos adversos. Vamos a ver los efectos adversos asociados al uso de antihistamínicos de segunda generación en el porcentaje de población que tiene justamente estos efectos adversos, ¿vale? Entonces, en este artículo comparan a la cetiricina, la desloratadina, la loratadina y la fexofenadina, ¿vale? La cetiricina causa en un 13% de los que los consumen, cansancio y somnolencia. Ojo, aunque sea de segunda generación, ese discurso que nos dicen los de marketing de antihistamínicos, que los de segunda generación no producen sueño y cansancio y efectos en el sistema nervioso central, no es tan real, ¿verdad? El, la loratadina, el 8% de los que consumen loratadina, el 1,3% de los que consumen fexofenadina y el 2,1% de los que consumen desloratadina y el 13, casi 14% de los que consumen cetiricina van a tener somnolencia, ¿vale? También pueden producir el efecto contrario, pero en mucha menor proporción. La loratinina, menos del 2%, y la fexofenadina, menos del 1%, van a tener insomnio. La fexofenadina y la loratadina también un buen porcentaje, 10 y 12% respectivamente, van a tener dolor de cabeza. La cetiricina, el 6% de ellos va a tener fatiga. El 5% de los que consumen cetiricina también van a tener ojos llorosos. El 4,1% de los que consumen desloratadina van a poder tener faringitis. El 2%
Los que consumen cetiricina, loratadina y fexofenadina pueden tener cansancio. Para fines prácticos, solamente la loratadina, pero en menor proporción, en mucha menor proporción, menos del 2%, puede causar distrés gastrointestinal, que básicamente son malestares gastrointestinales, y el 2,1% de los que consumen desloratadina y el 1,5% de los que consumen fexofenadina van a tener dismenorrea, ¿verdad? Ojo, cabe resaltar que estos efectos adversos se vieron en dosis farmacológicas. Una cosa son los efectos adversos asociados a dosis farmacológicas y otros son los efectos que se ven en dosis que son más altas de las que generalmente se debería consumir, ¿verdad? Entonces, si nosotros consumimos una mayor cantidad de las dosis recomendadas, pues entonces estos efectos se pueden potencializar. Potenciales efectos de los antihistamínicos de primera generación pueden. Esto ya es muy indirecto, pueden generar aumento de peso, pueden generar un aumento, porque generan un aumento del apetito, pueden generar contracciones del músculo liso, por lo tanto pueden generar ojo seco, pueden actuar a nivel del sistema nervioso central, lo cual puede generar cansancio, pueden también generar cambios en la contracción del corazón, porque van a tener también efecto en receptores adrenérgicos, ¿vale? Pero bueno, ni se ve, nada más es un poco de lo que vamos a explicar más adelante, ¿vale? Y justamente esta diapositiva nos habla de los efectos adversos de los antihistamínicos de primera generación, ¿verdad? Y estos van a ser principalmente ¿en dónde? En el sistema nervioso central. Y estos van a incluir fatiga y somnolencia de menos, ¿verdad? Otros efectos colaterales son efectos anticolinérgicos. Entonces, de hecho, una sobredosis de antihistamínicos de primera generación nos puede dar un síndrome anticolinérgico, como el que vimos en toxicología. Entonces, dentro de los síntomas que se incluyen van a ser retención urinaria, estimulación del apetito y reflujo gastrointestinal. Aunque los antihistamínicos de segunda generación son relativamente libres de estos efectos serios sobre el sistema nervioso central, un pequeño número de personas pueden tener experiencia de sedación con estos medicamentos, ¿verdad? Pues ni tan pequeño, 13% con la cetiricina y 8% con la loratadina, básicamente es uno de cada 10. Continuando con los efectos adversos, estos pueden ser un aumento de peso debido al incremento del apetito. Generalmente las personas que consumen antihistamínicos de primera generación, pues les aumenta el apetito y particularmente con la cetiricina. Ojo, la cetiricina también induce aumento de apetito. Puede haber reacciones de hipersensibilidad como angioedema y nos dice que en las dosis recomendadas, los nuevos antihistamínicos, generalmente la levocetiricina, y la desloratadina son generalmente seguros. Muy bien. Ahora vamos a ver algunas complicaciones asociadas a el uso de antihistamínicos de segunda generación, particularmente la cetiricina, como eventos adversos ya más asociados a la sobredosis, puede generar hepatitis, urticaria, eritema pigmentario fijo, ginecomastia con hiperprolactinemia, ¿verdad? Entonces, pues hasta los hombres les pueden crecer los pechos y esto puede generar también hiperprolactinemia. Y el eritemia pigmentario fijo, pues son ronchitas que generalmente, puntitos rojos, que generalmente aparecen como síndrome o síntoma de un rechazo al medicamento. Entonces, no se dice como tal una alergia, pero cuando se presenta una reacción de hipersensibilidad hacia un medicamento en particular, uno de los síntomas característicos va a ser el eritema pigmentario fijo. La desloratadina se ha visto que puede causar hepatitis. La loratadina, particularmente la que viene junto con la pseudoefedrina, puede causar obstrucción esofágica. Y la loratadina por sí misma también puede causar hepatitis, puede causar resequedad ocular. Y en caso de que se genere una respuesta de rechazo a la loratadina, también puede generar el eritema pigmentario fijo, ¿verdad? Aquí están las referencias de los artículos donde mencionan las complicaciones o eventos adversos que generan este tipo de medicamentos. ¿Y cuánto es la dosis recomendada de cada uno de estos fármacos?
Básicamente, los de segunda generación, como la loratadina, desloratadina y la levocetiricina. Vamos a ver el ejemplo de la loratadina. Generalmente vienen dos presentaciones, en tableta y en jarabe, en tableta para adultos y en jarabe para niños. Generalmente para el uso de los antihistamínicos, los mayores de 12 años, pues básicamente ya pueden consumirlos como si fueran adultos, ¿verdad? Entonces la tableta tiene 10 miligramos y el jarabe tiene 5 miligramos en 5 mililitros. Vamos a ver el caso de los adultos. Si tiene 10 miligramos, lo que se recomienda es que se consuman 10 miligramos. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente es una tableta al día. Ya en el caso de los niños, cuando tienen de 6 a 10 años, pues son 10 miligramos. Y cuando tienen menos de 9 años, se recomienda que consuman o media tableta o solamente un 5 mililitros del jarabe, ¿verdad? O sea, 5 miligramos. En la desloratadina, la levocetiricina, la cetiricina, pues básicamente van a tener el mismo esquema de dosificación. Entonces, esta OD significa las dosis al día. Entonces, básicamente de todos estos se tiene que consumir una tableta al día, ¿verdad? Y es justamente lo que habíamos visto, están diseñadas para eso. Son moléculas en las cuales no hay fenómeno de primer paso, no se metabolizan o no en gran proporción en el hígado y por lo tanto pues pueden durar 24 horas con el efecto. Si nosotros las consumimos como si fueran los antihistamínicos de primera generación, cada 4, cada 6 horas, pues aumentamos muchísimo la probabilidad de que tengamos los efectos adversos anteriormente mencionados. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué hay de la evidencia de los nuevos antihistamínicos orales en los niños? ¿Son seguros? Pues la evidencia dice que sí, particularmente la levocetiricina y fexofenadina fueron los que, en opinión de los padres y de los médicos en este artículo, pues son más tolerables y son más eficientes para su uso en niños, ¿verdad? Solamente que la cetiricina cuesta 10 veces menos que la levocetiricina, ¿verdad? Muy bien, entonces, justo a tiempo, eso es todo sobre antihistamínicos. Ya en la próxima semana, pues vamos a empezar con las clases del sistema nervioso central, los neurotransmisores del sistema nervioso central y el sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿verdad? El sistema nervioso periférico y el autónomo, ¿vale? Entonces, pues es todo por hoy y nos vemos la próxima semana. Gracias, profesor. De nada, Hasta les envío luego, las profe. presentaciones pendientes. Feliz fin de semana. Gracias igualmente.